Bueno, hoy los voy a invitar a hacer una reflexión que en realidad es una pregunta a la cual yo debo responder, es decir, que yo me hago para responder. ¿Responderle a quién? A las personas con las cuales trabajo, me acerco para tratar de asistirlos, de aportarles algo para mejorar su calidad de vida. La pregunta a la cual debo responder es ¿qué ves cuando me ves? Por supuesto que si pensamos en esto del ver, me estoy refiriendo a no solamente el reconocer un objeto, como podrían estar haciendo los pajaritos que al mirar reconocen objetos, sino yo estoy pensando en dar una respuesta de ese ver con la corteza cerebral, con ese procesamiento que uno hace primero de la percepción, esa modulación de poder poner todo junto, eso que está viendo con un sentido, pero además con un razonamiento, con una reflexión que está en procesamientos que están a nivel de corteza cerebral. Ese qué ver al cual debo responder tiene que ver con eso, con mucho de lo que pensamos. Bueno, ¿a quiénes tenemos que darle respuesta o cuáles, de dónde viene esa pregunta? Son de las personas a las cuales nos acercamos o tenemos la oportunidad de brindar nuestro servicio, ¿no? Desde el área en donde estemos, ya sea desde el cuidado, desde el área terapéutica. Entonces, ¿cómo le responderíamos a estos dos niños? ¿Qué es lo que veo de ellos? ¿Eh? Creo que estamos dentro de un paradigma que nos propone la Clasificación Internacional de Funcionalidad que tiene que ver con el funcionamiento. Es decir, lo primero para responder sería veo una persona de tanta edad, con tales motivaciones, que está funcionando, que quiere funcionar. Uno está queriendo ser parte de una clase de cocina, la otra niña está disfrutando de algún estímulo y seguramente quiere que ese estímulo se repita, ¿eh? Quiere comunicar algo. Entonces, ¿qué veo yo cuando los veo, cuando te veo? ¿No? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué responderíamos? Y haciendo un análisis de esto, como les decía, nosotros tenemos un modelo que nos va a describir eh, esta mirada o poder profundizar sobre este modelo para cómo vemos el funcionamiento, qué es que una persona funcione para que sea más participativa y cómo interacciona esa participación con el entorno. Entonces, allí tenemos el esquema del modelo, un esquema en donde en el nivel del medio está esa tensión o esa posibilidad de comprender el nivel del funcionamiento con las estructuras y funciones corporales que van a llevar a que pueda o no realizar actividades que lo lleven a una mejor participación, a tener un rol, ¿no? Entonces esto nos lleva a esta definición que la clasificación internacional del funcionamiento hecha por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 nos propone, que la discapacidad es esa limitación funcional como resultado ¿de qué? De los dos segmentos de arriba y de abajo, de la condición de salud y los factores externos que rodean a la persona, ¿no? Entonces es un resultado. Ya nos está diciendo que haciendo cambios en esos dos extremos vamos a poder impactar sobre el nivel de funcionalidad. Este es un modelo que tiene tres dimensiones, ¿no? Es el modelo biopsicosocial. No nos quedamos solamente en ese análisis de físico o biológico, ¿no? Que propone las estructuras y funciones del cuerpo, sino entendemos que el funcionamiento tiene que ver también con aspectos eh, psicológicas, mentales, como lo social, lo motivacional, a dónde quiere esa persona estar, ¿no? Entonces,
¿Qué nos va a aportar la CIF? Esta manera de entender el funcionamiento. En primer lugar, va a centrar nuestra mirada en la persona, eso es clave. Siempre que vemos a una persona que además está o intentando funcionar o funcionando, ¿no? Este es un niño que en principio tiene sus manitos apoyadas, está mirando la pelota, le atrae esa pelota y quizás vemos sus limitaciones también, que no está pudiendo tomarla con sus manos y jugar, ¿no? Pero está centrado en la persona lo que vemos. A su vez, nos ayuda a todo lo que es el trabajo interdisciplinario, porque en ese encontrar esa limitación funcional de lo que no está pudiendo hacer todavía, entran distintos aspectos, distintos factores que muchas veces concentran distintas especialidades, distintas disciplinas. Por eso nos invita, con esta mirada centrada en la persona, a nivel del funcionamiento, nos invita necesariamente a un trabajo interdisciplinario para poder sí identificar cuáles son esos aspectos que hacen a sus actividades y restricciones en la participación y a poder analizar a partir de allí los déficits en las estructuras y funciones corporales. Ahora bien, cuando hablamos de un modelo biopsicosocial, nos preguntamos, en el qué ves cuando me ves, en qué estamos priorizando. Si podemos realmente primero ver a esa persona en lo que, no solo en lo que está haciendo, sino en lo que quiere hacer y cómo lo está haciendo, y poder concentrarnos o priorizar de alguna manera eso como primer mirada del funcionamiento, para después poder ir con nuestra especialidad a ver cómo ayudarlo. Pero poder tener ese enfoque prioritario de primero te veo a vos, en dónde estás y qué querés hacer. Y la propuesta de esta reflexión justamente tiene que ver con que lo que nos va a llevar a poder tener siempre una respuesta adaptada al que ves cuando me ves es la reflexión. En este caso lo que llamamos la reflexión clínica. Como ven allí, yo puse el cuadro de la CIF, para nosotros sería dado vuelta, es un cuadro que propone justamente, no es un cuadro jerárquico o un esquema jerárquico, sino propone también poder entrar ya sea a través de la condición de salud como también por el análisis de los factores ambientales o de su entorno. Entonces, esta reflexión clínica que le podemos seguir sacando jugo, por así decir, o poder seguir entendiendo la propuesta del funcionamiento de la CIF, pero sobre todo a nivel de pensamiento nuestro. Cuando hablamos de reflexión clínica, estamos incluyendo el razonamiento clínico. Muchas veces el razonamiento clínico tiene que ver con aprender nuevas herramientas a cómo entender una condición, de las estructuras y funciones del cuerpo, de la tecnología, cómo entender esa condición, cómo poder razonarla y luego ponerla dentro de lo que es la reflexión clínica. Lo interesante de la reflexión clínica, que lo podríamos definir como que es una herramienta, tenemos que tomar la decisión de tomar esta herramienta. ¿Estamos dispuestos a estar siempre en esta situación de reflexión clínica? Nos va a permitir aprender de nuestras experiencias y de nuestras acciones, ¿no? De qué es lo que vamos haciendo. Y requiere, esto muy importante, un pensamiento crítico. Aquí la invitación es, para poder construir bien esa respuesta que queremos dar, lo importante es que con la reflexión clínica nunca terminamos de llegar a un camino, en el sentido de cuando vamos encontrando una respuesta o llegamos a poder contestarnos a esas preguntas, nos tiene que volver a surgir otra pregunta. Eso es un pensamiento crítico que está constantemente haciéndose alguna pregunta a modo de querer saber si hay algo
que aprendí, que se puede cambiar, que lo puedo hacer mejor, que puedo mirar más, que puedo comprender más, que puedo aprender, pero siempre dentro de una reflexión clínica va a estar ese punto, ese límite que vamos corriendo una y otra vez. Como les decía, la reflexión incluye preguntas, incluye revisión de lo que hacemos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué elegí ese método? ¿Qué anduvo bien? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Y así una infinidad de preguntas, les diría que interminables, en el sentido de que siempre estamos en esta reflexión, estamos analizando la práctica hacia lo más profundo, un pasito más, ¿no? Y buscando en definitiva em, cuáles son los problemas de las situaciones que estamos atendiendo, viendo, mirando, tratando de dar respuesta. ¿Eh? Entonces, esa es eh, la herramienta más fuerte que tenemos, esta reflexión clínica, para poder realmente dar la mejor respuesta a esta niña cuando ella me pregunta, ¿qué ves cuando me ves? ¿Eh? ¿Cuáles son los problemas reales que tenemos que resolver para esa persona? Eso nos va a ayudar mucho a poder poner nosotros nuestros objetivos funcionales, ¿no? Entonces acá traigo una simple propuesta se llaman las F words, las palabras con F, que le hizo Rosenbaum en el año 2011, lo hizo especialmente pensando en la niñez de los chicos con parálisis cerebral o con alguna discapacidad, y él dice, vamos a pensar esta misma propuesta de funcionamiento que nos hizo la Clasificación Internacional de Funcionalidad, la vamos a pensar con palabras que sean significativas para el qué ves cuando me ves. Entonces así dijo, bueno, para las estructuras y funciones del cuerpo, yo voy a pensar en el fitness, en inglés es con F, fitness, que para nosotros es aptitud física. Es decir, cómo yo sigo entrenándome, repitiendo y haciendo, más allá de la situación de consultorio, en mi casa, ese niño sigue haciendo y entrenándose en esas funciones y estructuras corporales. En la actividad pienso en la función, que es significativo funcionalmente. En la participación pienso en lo que en inglés es friendship, que son las amistades. ¿Dónde quiere estar socialmente este chico? ¿De quién quiere ser amigo? En qué situación social para poder desarrollar su amistad y participar de ella quiere estar este niño? ¿Cómo hacemos para que esa restricción sea compensada? A nivel entorno, para un niño es la familia. ¿Cómo está esa familia siendo facilitadora o barrera? Que eso es el entorno, se lo ve así como facilitador o barrera. En cuanto a los factores personales, lo piensa como la diversión, fun. Este chico se tiene que divertir, la diversión es parte de una niñez. Entonces, ¿qué es lo que le divierte particularmente a este niño? Y él le agregó una sexta palabra que es futuro, future. Es necesario poder nosotros devolverles en esta respuesta del que ves cuando me ves, devolverles futuro, hacia dónde van, cómo van a poder llevar su futuro adelante. Así que bueno, esta es la propuesta de hoy, sabiendo que como dice el proverbio chino, lo que voy a escuchar lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo, y cuando reflexiono sobre lo aprendido es que lo aprendo, lo capturo, es mío y puedo seguir, tiene un sinfín, porque sigo aprendiendo de esa reflexión. Bueno, como sabemos, siempre una gota en el océano hace que el océano sea distinto. Así que tenemos que siempre
buscar cómo optimizar el funcionamiento de la persona para una vida más participativa.